Good evening, everyone. Thank you for joining us. It's always a pleasure to have you guys here. We are going to have a session of questions and answers. I'm going to cover very briefly for about 10 minutes, 5-10 minutes, a few items just to remind you so you don't have to ask me those specific questions. And afterwards, I'm going to ask you to please write on the chat all your questions. I'll promise we will go through the majority of them, but I would like you to please write on the chat whatever questions you have. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir esta noche. El tema de esta noche es, vamos a resolverles todas las inquietudes que todavía ustedes tienen en todos los tópicos que sean relevantes para su inmigración a los Estados Unidos. Yo voy a charlar por unos 5 o 10 minutos para recordarles de algunos detalles. Les ruego, por favor, que usen el chat, me escriban a mí directamente todas sus preguntas. Yo las voy leyendo para que no sean repetitivas y todo el mundo preste atención. Y las voy a ir respondiendo a medida que me las mandan. Okay? So, without further ado, I'm going to get going. Entonces, sin más demora, vamos a comenzar. Very briefly, we have been working with many institutions for many years, building for them their staffing plans, their operational methodologies, but whatever is important to you is that we have developed for many hospitals the workforce management methodologies, which is the part that is relevant to you. I always like to tell you that for practical purposes, we are the equivalent of the Human Resource Department of more than 300 institutions around the United States. Buenas noches a todos. Siempre les recuerdo que nosotros trabajamos con muchas cientos y cientos de instituciones en los Estados Unidos, desarrollando los modelos clínicos y de enfermería. Pero lo que es de particular relevancia para ustedes es que nosotros creamos los modelos de gestión y contratación que usan más de 300 instituciones en este país. As many of you remember, we have a large shortage of professional nurses, and we've been looking for professional nurses for many years to come and work in the United States. Como muchos de ustedes saben, tenemos una escasez grande de enfermeros profesionales en Estados Unidos y tenemos muchos años buscándolos y trayéndolos a los Estados Unidos. The steps to bring it to the United States are basically summarized on this one picture. Los pasos del proceso están básicamente explicados en esta sola imagen, ¿ok? Así que, por favor, síganme con cuidado. So, please pay attention. The process has two parts. One part is 3 requisites that you guys have to do. The second part is the job offer that includes the green card, the permanent residency for the United States. Los 3 requisitos, el proceso está dividido en 2 partes. Uno son los 3 requisitos que ustedes tienen que cumplir, ya se los voy a recordar. Y la segunda parte es la oferta laboral que incluye la residencia permanente, el green card para los Estados Unidos. So what are the 3 requisites? Very simple. Requisite number 1 is wonderful to be bilingual in the United States, but you must speak English. Requisito número 1, es magnífico ser bilingüe en los Estados Unidos, pero tienes que hablar inglés. Tienes que alcanzarme un nivel intermedio de inglés. Requisite number 2, I know you are all professional nurses, but I need you to certify your degree with one of the Board of Nursing in the United States. ¿Ok? Yo sé que todos ustedes son enfermeros profesionales,
pero es necesario que ustedes certifiquen su título con uno de los consejos de enfermería de los Estados Unidos. Requisite number 3, very simple. Once you have certified your title with the Board of Nursing, the Board of Nursing and only the Board of Nursing can allow you to take the exam to register as a professional nurse in the United States. Nobody in the US can work as a professional nurse without passing the NCLEX RN, which is the exam that allows you to become a registered nurse in the United States. El tercer requisito es que tan pronto tu título está certificado por el Consejo de Enfermería, el Consejo de Enfermería y solamente el Consejo de Enfermería tiene la potestad de permitirte tomar el examen de registro como enfermero profesional en los Estados Unidos. Nadie puede ejercer la profesión de enfermería sin tomar el examen NCLEX RN, que es el examen que te permite registrarte como enfermero profesional. Okay, so those are the 3 requisites. Ideally, we would like you to try to complete these 3 requisites in approximately 18 months. The part that takes the longest is for the great majority of you to achieve an intermediate level of English, but we will try to get them all accomplished concurrently, simultaneously. So for you to be able to achieve your intermediate level of English and at the same time certify yourself and at the same time take and pass the NCLEX RN. Okay. Lo importante es que ustedes piensen, porque la gran mayoría de ustedes no tienen un nivel intermedio de inglés, que el objetivo es que me alcancen en unos 18 meses ese nivel intermedio y simultáneamente vamos a hacer los pasos de certificarte y vamos a hacer los pasos de prepararte para que puedas tomar y pasar el examen del NCLEX RN. Please pay attention. We always tell everybody that you do not have to make these 3 requisites with us. You are welcome to do them somewhere else and come and we will still make the job offer and bring you and the sponsorship to bring you to the United States. But I always remind people that you are better off doing it with us because through us, you not only have the complete help and infrastructure to get it accomplished, but we will also help you get them done at the least amount of cost because we will subsidize a good chunk of the cost and we will give you financial aid to be able to complete these requisites. Siempre les recuerdo que ustedes pueden hacer estos requisitos por su propia cuenta, pero y nosotros de todas maneras les hacemos la oferta laboral y les sacamos su residencia permanente a los Estados Unidos, pero mejor háganlos con nosotros porque hacer los requisitos es complejo. Nosotros tenemos toda la infraestructura para ayudarte a completar esos 3 requisitos y te damos ayuda financiera para que los logres al menor costo posible. Muy bien. Our job offer and sponsorship is the best that there are in the US market. We will offer you full-time employment. We will offer you permanent employment, and you will have to commit for at least 3 years to work with the employer. Please pay attention. The offer is a permanent job employment. However, you must commit to work for at least 3 years. If you accept that, the sponsor, the hospital, will invest on you near $50,000. You don't owe anything. There are no commissions. There are no reduction on salaries. We will give you exactly the same salary that a U.S. trained nurse, an American native nurse will get from the hospital for equivalent experience. ¿Ok? Entonces, la oferta laboral que hacemos es permanente, la oferta es de tiempo completo, tu compromiso es trabajar un mínimo de 3 años con el hospital. Por favor, recuerden que la oferta no se acaba a los 3 años, la oferta es permanente. Si tú la aceptas,
el salario que te vamos a dar es exactamente el mismo que le damos a un enfermero nativo americano con la misma experiencia que tú tienes. Vamos a invertir en ustedes unos $50,000. No hay comisiones, no hay descuentos salariales, no hay absolutamente nada que tú debas. The hospital will pay for all the pieces, all the parts to get your green card, your permanent resident to the United States. It will pay the immigration process in the United States. It will pay the lawyers. Once that gets approved, it will pay for all the costs, for the embassy costs, the consular costs, to be able for you to obtain your green card, your residency to the United States, so you can extend it to your nucleus family, ¿ok? El hospital, con esa inversión de los $50,000, va a pagar todos los costos para obtenerte tu residencia permanente en los Estados Unidos, va a pagar los costos migratorios, va a pagar los costos de abogados. Una vez que el proceso está aprobado en los Estados Unidos, va a pagar todos tus costos consulares para que te den tu residencia permanente, tu green card de los Estados Unidos, y se la puedas extender al núcleo familiar. The hospital will pay all the costs of relocating you to the United States. El hospital va a pagar todos los costos de relocalizarte a los Estados Unidos, de traerte a los Estados Unidos. El hospital, nuestro equipo, el grupo Nash, te va a ayudar con uno de los mejores procesos de asimilación. The Nash Group will help you with one of the best processes of assimilation to help you transition to your new life in the United States. But the assimilation process includes that the first month that you arrive in the United States, you don't have to work. You will get free living expenses and to be able to transition to your new life in the United States. El primer mes que tú llegas a los Estados Unidos como parte del proceso de asimilación, el hospital va a pagar 30 días de manutención y vivienda para que puedas transicionar con tranquilidad a tu nueva vida en los Estados Unidos. Usually I remind people that during that month, you will finalize where you're going to live in a more permanent basis. You are going to open a bank account. You will probably get a driver license. If you have children, you will finalize their school. You will finalize making their school arrangements. You will start buying a few items to reorganize your life. And after those 30 days, you will start working with the hospitals with the best training and orientation and education program to help you transition to your new life, to your new professional life in the United States, completely paid. Your salary will be completely paid during the training and education process. Y después de esos 30 días de asimilación, donde has empezado a transicionar a tu nueva vida en los Estados Unidos, empiezas a trabajar completamente pago con uno de los mejores procesos de entrenamiento y orientación que ofrecen los hospitales para que como profesional transiciones a tu nueva vida profesional en los Estados Unidos. Okay. You must have, in order to come to the United States, you must be a professional nurse. And you must remember that you either must have a degree equivalent to the Bachelor of Science in Nursing. Remember the letters BSN. Alternatively, you have a degree that is equivalent to the Associate Degree in Nursing. Remember the letters ADN. Recuerden que solamente le puedo hacer ofertas a profesionales que tengan un título comparable al título de Bachelor of Science in Nursing, las siglas BSN, BSN. Para eso tienes que ser un enfermero licenciado o un enfermero profesional jefe de Colombia para poder homologar contra el BSN. Alternativamente, tienes que tener un título que sea equivalente al Associate Degree in Nursing, que es las siglas ADN. Para eso tienes que haber estudiado una carrera técnica en enfermería
después de haber acabado completamente tu secundaria. Tienes que tener los 2 títulos, el de secundaria y el de técnico de enfermería, para poder homologar contra el título de ADN. Over 60% of the job offers, all the jobs are hospital-based. Over 60% of the job offers are in the traditional areas of hospitalization, areas like cardiology, surgery, medicine, oncology, etc. A quarter of the jobs are in the areas of the emergency services, intensive care and intermediate care, and about 10 to 50% of the jobs are in the specialty areas like rehab, like psychiatry, like obstetrics, pediatrics, neonatal intensive care, etc. Más de el 60% de las vacantes están en las áreas tradicionales de hospitalización. Todos los trabajos son en las áreas hospitalarias. El 60% están en áreas como medicina, cardiología, neurología, cirugía, etc. Un cuarto de las vacantes están en los servicios de emergencia, cuidados intensivos, cuidados intermedios, y un 10 a 15% de las vacantes están en las áreas de especialización, rehabilitación, psiquiatría, obstetricia, pediatría, etc. Por favor, recuerden, please remember that I'm telling you that we have hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of vacancies. So in theory, we can make you an offer in any area that you have an interest on. Recuérdese que tenemos cientos y cientos y cientos de vacantes, así que en teoría podemos hacerles una oferta laboral en un área que usted tenga interés de trabajar. Muy bien. Entonces, the 3 requirements or the 4 requirements are: tienes que tener, you must have, you have to have at least 1 to 2 years of recent clinical experience. Okay? Recent clinical experience. You must have a degree equivalent of one of the professional degrees in the United States. You must pass the registration exam NCLEX-RN, and you must pass a test that demonstrates that you are able to speak English at least at an intermediate level. Those are the 4 requirements. Los 4 requerimientos: 1 a 2 años de experiencia reciente asistencial, tener un título que te acredite como enfermero profesional en los Estados Unidos, tienes que tomar y pasar el examen de registro, el NCLEX-RN, y me tienes que alcanzar un nivel intermedio de inglés. ¿Ok? Creo que con eso queda súper claro. I think with that it is clear what the requirements of the program are. As I said to you, if you accept that, we will invest in you over $50,000. We will offer you a permanent job. Okay, you will have to commit for at least 3 years. We will obtain you a permanent resident. We will pay the cost to bring you to the United States. We will give you, as part of the assimilation process, a month of assimilation to stay in the United States, and the most complete 3 to 6 months of training and education for you to be able to transition to the United States. Very briefly, nuevamente, entonces, si tú aceptas la oferta laboral con el hospital invierte los $50,000, no debes nada, el hospital te da una oferta de tiempo completo, una oferta permanente, te tramita tu visa de residencia permanente a los Estados Unidos, el Green Card, te trae a los Estados Unidos, te da 1 mes, 30 días de manutención y vivienda como parte del proceso de asimilación, y después el mejor entrenamiento, 3 a 6 meses de educación y entrenamiento. Very briefly, salaries. Currently in the United States, a nurse, a professional nurse working in the United States is earning somewhere between $35 and $45 an hour, depending on the location. The United States is a very large country, so it depends on the location. The average salary ranges somewhere around that particular
range. El salario promedio, dependiendo de la localización donde termines trabajando, varía entre 35 y $45 la hora. Multiplicará por el costo de tu moneda local, ¿ok? Dependiendo de la ubicación, están entre 35 y $45 la hora. That translates into an average yearly salary of approximately about $80,000 a year. That's for working 3 12-hour shifts. Eso traduce en un salario promedio anual de aproximadamente unos $80,000 al año por trabajar 3 turnos de 12 horas a la semana. Okay? The hospitals offer many other benefits. They will offer you the best benefits in the marketplace. They will give you health, dental, vision. You are going to accumulate at least 5 weeks of paid time off. The hospitals obviously will contribute to Social Security, which is the program for retirement and health that provides the U.S. government. You will have to contribute to. But in addition to that, the hospital will give you a second pension. So you will have an opportunity to have a private pension separate from the Social Security. The hospitals have a high interest that you advance your education. So they usually have an education allowance on average around $5,000 for you to further your education. If you are not a BSN, you can use those dollars to become a BSN. If you are already a BSN, you can use those dollars to do a master's degree, make a certification, or better yet, to become an advanced practice nurse. The hospitals offer many other benefits, all risk, work comes risk, clinical risk, disability, maternity, life insurance, and many other benefits are included in the packages that the hospitals offer. Los hospitales ofrecen los mejores beneficios que hay. Te van a dar seguros de salud, dental, de visión. Vas a acumular por lo menos 5 semanas de vacaciones al año. El hospital contribuye a la seguridad social de los Estados Unidos, que es el programa de retiros y salud que da el gobierno de los Estados Unidos. Los enfermeros también contribuyen, pero en adición a eso, vas a contar con una segunda pensión privada para que cuentes con una pensión privada en adición a la seguridad social. Los hospitales dan un subsidio de educación de aproximadamente unos $5,000 al año para que tú avances tu carrera profesional. Si no te has licenciado, puedes usar esos dineros para licenciarte. Si ya estás licenciado, puedes sacar una maestría, puedes sacar una certificación o mejor aún, volverse un enfermero de práctica avanzada. Los hospitales ofrecen muchos otros beneficios, los seguros de riesgos laborales, riesgos clínicos, deshabilidad, maternidad, te dan un seguro de vida, etcétera, te dan muchísimos otros beneficios con los cuales puedes contar. Muy bien. That's it. Vamos a empezar las preguntas y respuestas, ¿ok? Con ese preámbulo de unos minutos, quiero empezar todas las preguntas y respuestas. As I ask you, please write all your questions in the chat for me. I'm going to take a look. I'm going to go and start answering on all those questions, ¿ok? Voy a ir mirando las preguntas que me están haciendo y las voy a ir leyendo y se las voy a ir contestando, ¿ok? Perdónenme un minuto, voy a empezar a leerlas. Por favor, mándenmelas a mí directamente para podérselas contestar a ustedes, ¿ok? Hubo una duda, dijeron que puedo dar el contrato de trabajo sin antes rendir el NCLEX. Eso será cierto. So, a question that somebody is asking me is, can someone receive a job offer before having passed the NCLEX? Is that true? Okay. So, la pregunta que me están haciendo es que si una persona puede recibir un contrato laboral antes de haber aprobado el NCLEX.
sin excepción, without exception, we are not going to make you a job offer unless you have passed the 2 exams, okay? Our requirement is that you must pass NCLEX and you must pass your English test for the hospital to make you a job offer and for us to start your immigration process. Sin excepción, en este momento no hacemos ninguna oferta de trabajo si no nos has pasado el examen del NCLEX, que certifica que eres y ya estás capacitado como para trabajar como enfermero profesional, y si no me pasas el examen de inglés, ¿ok? Those are the requirements. No ofertas laborales, no job offers unless you have passed the 2 exams, ¿ok? Very good. Hola, quiero hacer una pregunta personal. Tengo la custodia de mi hermano. Por si mi mamá se pasa algo, me pregunto, okay, very good question. This is an immigration question. The person is asking that they have the custody of their brother, who is 14 years old, okay? In case something were to happen to their mother. They want to know if that entitles their younger brother to be able to come with them, okay? La pregunta es una persona que tiene la custodia de un hermano menor de 14 años, por si algo le pasa en la familia, quiere saber que si eso le permite traer al hermano a los Estados Unidos. And the answer is no. You are not. Having custody is not the same as being the formal parent of the person. I will double check. As long as the mother of the person is still the mother, that person will not be included in the immigration. Tener custodia de un hermano menor no te da los derechos de traerlo a los Estados Unidos porque el hermano sigue teniendo una mamá, la mamá sigue siendo la proveedora del hermano y eso no te da los derechos para traerlo a los Estados Unidos, ¿ok? Si la madre no existiera o si por algún motivo algo hubiera pasado por el cual ese hermano es, entre comillas, adoptivo, en esa situación de pronto es diferente, tendría que consultar los detalles con un abogado. Pero como con custodia no es suficiente, pero podemos consultarlo si quieres con más detalle en los abogados, pero en principio no. Únicamente, you can only bring with you, okay? A spouse, you must be married, you cannot be living with that person. You have to have a marriage certificate, doesn't matter the sex of the partner, and you must have that certificate, and you can also bring children, okay? Part of the marriage who are under the age of 21. You cannot bring any other, you cannot bring brothers, you cannot bring sister, you cannot bring your mother. Only as residents you can bring, once you are here, your children over 21, you can petition them through the family process, but not through the I-140, the nursing process. Only spouses and only children under 21. Bajo el proceso de enfermería o el proceso I-140, solamente puedes solicitar a cónyuge, casados, no funcionan uniones libres, tiene que haber un acta matrimonial, no importa el sexo del cónyuge, e hijos menores de 21 años. En este caso, la custodia no funciona, pero podemos preguntar algunos detalles adicionales a los abogados. Buenas noches, me interesa saber cuánto se paga por comenzar el proceso y cuánto se paga mensual cuando se inicia el proceso. Ok, estamos escuchando. Dime que internal bien. So the question is an ADN equivalent to an LPN? Kerry, you want to undertake that question? La pregunta es si el ADN es lo mismo que un LPN. Aquellos que no saben lo que significan esas dos siglas, ADN es Associate Degree in Nursing, LPN es Licensed Practical Nurse,
Son dos títulos completamente diferentes. Carrie les va a contestar. Carrie, you want to say something about the difference between ADNs and LPNs? Sure, yeah. So an ADN is generally a 2-year degree, but it usually takes 3 years to get through that in most cases. And LPN is a licensed or licensed vocational nurse or practical nurse, and they do not qualify. The government does not allow an LPN or an LVN to come on the EB3 visa, which is what professional nurses get to come on. So it's not our choice, it's the government's choice. Is not considered also a professional degree in the United States. No, it's not. It's Yeah. considered a technical degree, not a professional degree. Yeah. And that's how they determine, who comes and who doesn't. A BSN nurse and an ADN nurse are hired for the same patient care delivery at the bedside, and they can assess patients. And a licensed practical nurse, the technical nurse, they do not get to do the assessment. And that's where the difference lies. Okay. El título de ADN, Associate Degree in Nursing, y el título de LPN, Licensed Practical Nurse, son dos títulos completamente diferentes. Los ADNs normalmente, aunque en principio se supone que duran unos 2 años, normalmente son 3 años completos de estudios. Ellos en principio tienen la capacidad de dar todos los servicios de enfermería que dan las personas que tienen unos títulos más avanzados, como el del Bachelor of Science in Nursing. Se considera una carrera, un título profesional, mientras que el título de LPN se considera como un título técnico. No pueden hacer evaluaciones de pacientes, ellos tienen libertades de hacer algunas cosas, pero en los Estados Unidos esos títulos no se consideran a nivel profesional y no tienen el mismo estatus, y dentro del sistema migratorio el gobierno no los considera profesionales y por lo tanto no nos permite traerlos bajo el mismo proceso. Okay? Okay, so the next question is, if I am pregnant, well, I'm pregnant, diciendo que hay que esperar a que tenga mi bebé. Okay. Oh, that's an interesting question. So the question is, if I am pregnant when I'm doing my process, do I need to wait until I deliver to start the process, or can I do my process? Is really up to you. La pregunta es si yo estoy embarazada cuando esté haciendo el proceso o cuando inicio mi proceso, si tengo que esperar a dar a luz, a tener a mi bebé. La respuesta es, desde el punto de vista de nosotros, no tiene ningún impedimento. Si tú estás embarazada and you're having a baby, there's no restrictions. As long as you want to do the process, hospitals are not going to mind that you are pregnant either way. So we'll bring your baby with you. So that's not an issue. Los hospitales no tienen ningún inconveniente de que tú estés embarazada, ve haciendo tu proceso, porque eso no afecta para nada el proceso. Y al contrario, cuando ya hayas acabado el proceso, los hospitales te traen a los Estados Unidos. Okay. Good evening. How many job offers you present for a candidate? What happens if a candidate is not sure about the job offer and wants to get a little bit more for a better offer? Okay. Carrie, that's an interesting question. La pregunta es, so the question is, how many offers do we present to a candidate? And what happens if the candidate wants to continue waiting for a better offer? Okay. So that is an interesting question. Normally, Carrie and our team will have analyzed your situation, will have looked at all the hospitals that you have, and it will tell you this number of hospitals will be interested of you.
And I'll strongly encourage you to consider this hospital or this other hospital because they are probably the ones who are better suited for the type of candidates that you are. Okay. En la mayoría de las circunstancias, nuestro equipo va a mirar tu perfil laboral, los requerimientos que tienen los hospitales y te van a decir, estos hospitales están interesados en ti y en particular este o estos hospitales son los que seguramente van a estar mejor adaptados para ti. Once you make an interview with that hospital, our expectation is that if you are accepted on that offer, that you will accept that offer, okay? We are not going to play the game with the hospitals or with you of we're going to interview in 10 hospitals and see who gives you an extra dollar or one less dollar on the offer. La expectativa es que cuando seleccionas el hospital y te presentamos, las probabilidades son muy altas que te van a hacer una oferta laboral, ¿ok? Y nuestra expectativa es que si te la hacen, la aceptes, ¿ok? Porque nuestra intención no es jugar con los hospitales ni jugar contigo. Una vez que tú decides, este es el hospital con el que me voy a entrevistar, nuestra intención es hacer todo lo posible para que te hagan una oferta laboral. Una intención no es que te vamos a entrevistar en 10 hospitales, a ver cuál te hace una oferta por $1 más o $1 menos, sino un hospital que consideramos es un buen match, un buen empate contigo y puedas aceptar la oferta. Recuérdate que la oferta es un compromiso mínimo de 3 años, pero después de los 3 años tú te puedes ir a donde quieras, ¿ok? Así que si te presentas a un hospital, una vez que lo seleccionaste, hiciste la entrevista, las probabilidades son súper altas de que te van a hacer una oferta laboral. Queremos que la aceptes y vengas a trabajar con ese hospital, ¿ok? We're not going to try to present you through 10 hospitals to see who's going to give you the best offer. No vamos a presentarte entonces a los 10 hospitales a ver cuál te da una mejor oferta. I hope that answers your question. In how much time can I bring my family? Do you want to answer that, Carrie, Debbie? ¿En cuánto tiempo me puedo traer a mi familia? Go ahead, Carrie. Okay, so we recommend that you bring your family through your process. And that's what the attorneys will tell you, that your family can jump on your I-140 process, and then they are considered the same in the same group as you, so that when you come, your family comes. When you go for the embassy interview, your family goes for the embassy interview. And that means that you all could come at exactly the same time. And that's important. If you wait and have your family come later and not go through the immigration process with you, it still can be done, but it's less expensive and they get to come on the same time frame as you if you do it all at once. So, la And if I respuesta. could, and Carrie, David, could we add on to that too, that, you know, even though the hospital hires the nurse, if your spouse could also look within the hospital for a job. Carrie y Debbie te contestaban lo siguiente. Siempre lo recomendamos, inclusive los abogados te van a decir lo mismo, que hagas el proceso simultáneamente con tu núcleo familiar. Por favor, subrayen la palabra núcleo familiar. Recuérdense que es el cónyuge casado y los hijos menores de 21 años. Háganlo porque les va a costar lo menos posible y además las visas salen todas al mismo tiempo, simultáneamente. Si no lo haces al mismo tiempo, las demoras de traer a la familia son significativas. Haz el proceso para traer a tu cónyuge y a tus hijos menores de 21 años porque a todos les sale la visa y en principio todos pueden montarse en el mismo avión y llegar al mismo tiempo a los Estados Unidos
todos llegan como residentes permanentes de los Estados Unidos. No llegan con otras visas, todos llegan como residentes permanentes de los Estados Unidos. Debbie le recordaba que en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, el hospital hace ofertas laborales a los cónyuges, ¿ok? Tienen trabajos de otro tipo de cuestión, importante hablar inglés, pero hacen ofertas laborales para otros trabajos, técnico en farmacia, en seguridad, en sistemas, en diferentes áreas que a veces los hospitales también tienen necesidades, dependiendo de lo que la cónyuge está interesado, los hospitales hacen ofertas laborales. Now, here is an important question. Deb, maybe you'll give it a shot to this one because this is the first time somebody's asked me this question. I'll do a good guessing. Okay, so the guessing is what's included in the vision insurance that the hospital provides. La pregunta que me hacen es ¿qué contempla el seguro de visión que ofrecen los hospitales? Does it give you being able to go to the optometrist as a control? Does it give you lenses? Does it give you LASIK surgery? Do you have a general idea what's included on those policies? You know, David, I'd have to say, and you know this answer too, that it is hospital specific to any of the benefits. But most of the hospitals do include vision, but it really need to be the individual hospital that would let you know. Most policies I'm pretty certain that I'm not saying anything correct. Most policies include regular checkups, are pretty much covered. They provide free glasses every couple of years, as long as they are not fashion fancy glasses. You can get a new pair of glasses and you don't get anything fancy. I know most insurances include a new pair basically every 2 years. LASIK surgery, I think there is some kind of a copay. They may include some of it. I don't know for a fact, but I'm sure that they will probably cover a portion of it. I don't know if they consider LASIK. They may consider it not a mandatory surgery. I think LASIK may not be included, but I don't want to say that for a fact. But that will be roughly the idea. So, la respuesta que te voy a dar, Debbie, te recuerda que como todas las pólizas depende obviamente de cada institución o de cada sistema hospitalario, siempre hay algunas diferencias un poco entre unos y los otros, pero en general los seguros de visión incluyen controles anuales, los puedes hacer, estoy casi cierto que están incluidos. Te dan anteojos, pero cada segundo año, en general completamente gratis, siempre y cuando no escojas algo, obviamente te pagan por unos pares básicos, no te van a dar nada que tenga nada muy sofisticado o algo muy raro, lo que tú necesitas, y de ahí en adelante si quieres que sean más bonitos o más de esto, solo te pagan una porción de eso, pero te incluyen un par de anteojos normales para eso. La LASIK, yo no estoy seguro. Tocaría mirar la póliza en particular. En algunos casos te puede ser que te cubran una porción, porque no creo que la consideren mandatoria, pero depende de cada póliza, así habría que ver lo específico con la póliza del hospital. Pero haberte dado más o menos una respuesta. Ok, somebody, that's not necessarily a question. De recibir y aceptar uno la oferta laboral, ¿cuánto tiempo tardamos en irnos a los Estados Unidos? Ok, very good question. So, after the hospital makes me an offer and I'll accept it, how long will it take for me to get to the United States? Excellent question. Después de aceptar la oferta de trabajo, ¿cuánto tiempo me tardo o nos tardamos más o menos en llegar a los Estados Unidos? Assuming you already completed the 3 requisites and you got your job offer. Suponiendo que ya completaste tus 3 requisitos y ya te hicimos la oferta laboral.
Usually the process has two parts. One part is the filing here in the United States with USCIS. Anticipate that process because we pay expedited. If the lawyer has all your paperwork, that usually should be able to collect it in about 1 or 2 more weeks after the job offer. They will get an answer from USCIS within 2 weeks. We pay expedited. By paying expedited, USCIS will give in 99% of the cases an answer in 2 weeks. So in less than a month, we will know that your visas have been approved. El proceso de migración tiene dos partes. La primera parte, lo que se hace aquí en los Estados Unidos con el USCIS, con el Departamento de Migración, suponiendo que el abogado ya tiene toda tu documentación. Normalmente porque pagamos acelerado, ellos te dan una respuesta en 2 semanas. Estima que mientras que el abogado termina de recoger algunos últimos documentos que le hagan falta, y eso que más o menos en un mes, desde el momento que aceptaste la oferta, ya están aprobadas tus visas para los Estados Unidos. That's la primera parte. So that's the first part. The second part is, once the visa is approved, we need to go to the embassy process, okay? Once the visa is approved, we need to start the embassy process. That's the process that takes time, okay? Normally, after your visa has been approved, it takes about a month for all the necessary paperwork to get completed for you to enter the queue for the embassy, okay? Normalmente, después de que está aprobada la visa, se toma más o menos un mes en terminar de hacer el resto de los documentos que hay que mandar para el proceso de consular, porque hay que recibir documentación del USCIS que hay que llenar y unos formularios. Todo eso tiene que venir de USCIS para poder entrar a la línea, a la fila del proceso consular, ¿ok? Se llama visa process y el proceso consular, ¿ok? At that point in time, we still pay expedited, and we are at the mercy of how quickly the embassy wants to give us an appointment. At that particular punto, una vez que la visa ha sido adjudicada, estamos a la merced del proceso consular y qué tan rápido el consulado nos da la cita. It could take, if we are lucky, maybe about 4 months. If we're not so lucky, probably about a year. Normally 6 to 9 months. Si estamos de buenas en la línea consular, estima unos 4 meses. Si no estamos tan de buenas, puede tomar todo un año. Normalmente decimos unos 6 a 9 meses para ese proceso porque hay que adjudicar la visa y hay que entrar al proceso consular. ¿Ok? Más o menos para darte una idea, así que estima que el proceso consular demora menos de un año. ¿Ok? Unos 6, 9 meses dependiendo cómo se mueven las cosas y en qué momento estamos haciendo el proceso al comienzo del año migratorio o hacia el final del año migratorio, cuando hay más visas o cuando hay menos visas. Depends on when the process gets filed. For example, we are almost current now, but towards the end of the year, sometimes there tends to be a delay when they accept cases to be put into the line again. Okay, that's más o menos la respuesta. Okay, ¿cómo podemos realizar los pagos? So, how can you make the payments for the process? El asesor te ayuda en todo eso. Cuando tú te reúnes con el asesor te dice cómo son los pagos, otros métodos de pagos. Y si quieres conseguir una beca, ellos te dicen cómo puedes aplicar a la beca del diferimiento de pagos. Once we have the direct job with the hospital, until what time Nash companion the person. Very good. Once they get a job, for how long will Nash continue to follow up or accompany the nurse? Carrie? Una vez que recibimos la oferta de trabajo del hospital,
por cuánto tiempo el grupo Nash nos acompaña. Well, I think that the real answer is forever. You're right, Carrie. We were still in touch with the very first nurses that arrived. Mhm. Yeah, I think, yeah, that's one of the bonuses of working with our team. We know you, you know us. When you're flying to the United States, if you've got any difficulties, any problems, you call us. And we're the people that help you solve any issues or any problems. We really stay with you all the way. Mhm. Nosotros, en principio, siempre seguimos de la mano a todos los candidatos que hemos traído. Obviamente, gente que ya lleva aquí tiempo, ya no estamos con tan frecuencia en contacto con ellos, pero siempre seguimos en contacto con todos. En muchas circunstancias, si ellos están buscando algo diferente o necesitan alguna ayuda, nos llaman, nos se vuelven parte de la familia y nosotros permanecemos en contacto con, en realidad, entre comillas, para siempre con nuestros candidatos. Ustedes se encargan del proceso migratorio en el proceso de inglés. I'm not sure the question is properly phrased, but do you do the immigration process with the English process? Son dos cosas un poquito diferentes. We have everything to help you learn English. We have everything to help you certify your title. We have everything to help you prep and successfully pass the English exam. That's different than the immigration process. Nosotros tenemos todo para ayudarte a preparar con el inglés, para que pases el examen. Tenemos todo para ayudarte a certificar tu título, homologar tu título en los Estados Unidos, y tenemos todo para ayudarte a que estudies, prepares y pases el examen del NCLEX. El proceso migratorio lo hacen básicamente, nosotros participamos en algo de eso, pero la mayoría del proceso lo hacen los abogados. The majority of the immigration process is done by the lawyers. They take over your case, and they are the ones that on your behalf, and obviously on the behalf of the hospital, do the bulk of the immigration process. Los abogados son los que a nombre del hospital y a nombre tuyo están haciendo la mayoría del proceso migratorio. We will participate on helping you arrange travel to the United States. We will help you arrange your assimilation process. We will help you arrange many other things, but the immigration by itself, basically the lawyers take control of that portion of the process. Nosotros te vamos a ayudar con el proceso de asimilación, con el traslado a los Estados Unidos, toda esa parte, pero el proceso migratorio de por sí lo manejan los abogados, ¿ok? Por eso reciben un buen monto, ellos se encargan de hacer todo lo relacionado en la parte del proceso migratorio, ¿ok? Si tengo una hija que de salir todo bien, decir a kindergarten de universidad, necesito hacer algún certificado de educación preescolar en el país de origen, ella asiste a I have never asked that question. A couple of interesting questions. I have a daughter who, assuming everything is okay, she will be ready to start kindergarten. Do I need to ask for a special certification for her to start kindergarten? She goes right now to a daycare here in my country, but do I need anything special? My answer, and please ladies jump in, is that I don't think you need any certification. It's age related, right? If you have the age, you can just... Yeah, Carrie and I talked about this last week. The important thing is when you're hired at the hospital, we'll put you in touch with all of the schools in the area. And then when you contact the school, they will send you everything your child needs to register.
and you'll want to bring, like if your child was older, second or third grade, you would want to bring the records from the school that they're in. But the short answer is that we'll show you all of the schools in the area. You contact the school and the school will send you a welcome packet to get your child enrolled. Okay. En principio, a los niños mayores que ya han pasado por algunos niveles del colegio, es bueno traer obviamente las notas, la información de ellos que han tomado y eso, porque obviamente eso ayuda a que los pongan en los cursos adecuados, pero personas más menores, obviamente si vamos a mirar eso con los colegios de antemano, en principio no creo que necesites nada muy extraño para entrar al kindergarten. Muchos niños entran sin haber pasado por una guardería directo al kindergarten. Some children never go to daycare. They just start their school life straight onto a kindergarten. So I don't think you'll need much. I don't think you need anything to start kindergarten. Where is Anaf? Where is the teacher? I think she's busy. Yeah. Anaf no está aquí. Yo le pregunto a Anaf. Anaf es nuestra profesora. Ella nos contesta esa pregunta. Nuevamente me hacen, again, they're asking me the question about whether the family can come with them. I think we stated that many times. You can bring your spouse, as long as there is a marriage certificate. You can bring your children under the age of 21. They all will get the same visa. They will get a residence visa. La pregunta me la volvieron a hacer. Las personas pueden traer al cónyuge, casados, hijos menores de 21 años, todos llegan con la misma visa. Les recomendamos que los traigan al mismo tiempo. Es para que lo estamos en el proceso. ¿Cuál es el examen más? Okay, that is a good question. So, Carrie, for those who are in the question, who do you recommend to take first, English or English? Well, I recommend that you take them at the same time. The same day. Oh. Well, certainly don't take the test on the same day. But I think that there is value in taking English and studying for your NCLEX. Okay. I will pitch in a little bit on this. Usually, I thought you might. Okay. My suggestion will be you advance your English. You stop. You focus on doing and passing your NCLEX, and then you take your English test. My recommendation will be take NCLEX first, take English second. If you have good English, then I will say do it in reverse. But if you have a basic English, my suggestion is advance your English, focus on taking and passing NCLEX, come and finish your English preparation. So, si una persona, Kerry dice que la intención, y yo ya estoy de acuerdo con ella, es tratar de hacerlos más o menos al mismo tiempo, ¿ok? Las personas que tienen un inglés básico, mi recomendación es avanza en tu inglés, empieza a prepararte para el NCLEX, prepara el NCLEX, pasa el NCLEX y después terminas y haces el examen de inglés. Pero la intención, y Kerry está correcto, es no hacerlos muy lejos uno del otro, es prepararse y hacerlo relativamente cerca los dos exámenes. ¿Ok? Si tienes inglés avanzado, mi recomendación es hazlos en reversa. Sal del inglés, pasa tu examen de inglés y pasa después el examen del NCLEX. My recommendation, if you have an advanced English, is do it in reverse. Take English first, get it over with, and then focus and pass your NCLEX. Ya está en el nivel determinado la licenciatura inferior, pero me falta tiempo de decidir resignar la tesis y la licenciatura y abocar el 100% del proceso. Era mi pregunta. Me conviene continuar el proceso, así como enfermero profesional de 3 años que tengo
retomar la tesis, recibirme como licenciado, ya que me dijeron, si soy licenciado, las cosas mejoran en el momento de contratación con los hospitales. Si llega, ok. Si llegara en el caso cualquiera estudiar licenciatura en universidad para el BSN, es recomendable estudiar. Okay, this is a very interesting question. This is a nurse from Argentina who is almost done with her BSN. Okay. However, he put on hold his thesis because he wanted to focus, because he really will qualify as an ADN to get everything done to come quickly to the United States. His question is basically in two parts. Obviously, because there are more options as a BSN than as an ADN in theory in the United States. So the question is it better to try to become a BSN in Argentina before coming, or is it better to just wait and do his BSN degree here in the United States? And I will approach this question twofold. Once we do your certification as an ADN, finishing the BSN means we won't redo your certification. Okay, you are already certified as an ADN. You will have passed NCLEX. We will probably, the hospital will make you an offer as an ADN. Okay. Once if you continue finishing your BSN in your country and you bring it here, we haven't done this, but I will say you will still have to go again to CES and revalidate the title. I don't think, I don't know. Actually, the university may accept some of the classes toward a BSN, but you still have to do the BSN here in the United States. They may take away some classes, but they may not accept the degree. They will not grant you the BSN degree unless you do it here. And they will still are going to ask you to take certain number of credits. Universities don't hand degrees without you basically doing the degree with them. So either you will have to recertify the title through the agency, or you have to retake the BSN. I don't know what is more convenient. What do you think, Carrie? Let me translate that and then give me your 2 cents, Debbie and Carrie. So, este caso no nos lo habían preguntado. El caso es, la persona le falta su tesis para completar su licenciatura. Se enfocó porque obviamente puede venir como ADN a los Estados Unidos en acabar su proceso para venir lo más rápido posible. Cuando hacemos la certificación, una vez que la hacemos como ADN, eso es lo que te van a certificar como ADN, no como BSN, así hayas acabado un año después, hayas acabado la licenciatura, tu certificación es como ADN, tendríamos que volver a hacer toda la certificación como BSN. Cuando llegas aquí a Estados Unidos, obviamente vas a llegar como ADN, te van a dar un trabajo. Los trabajos son básicamente los mismos que los que reciben los BSNs. La pregunta es, para hacer el BSN en los Estados Unidos, las universidades muy probable van a mirar los cursos que tomaron, pero te van a exigir de todas maneras, porque nadie da títulos basados en cursos que se tomaron en otras universidades. Te van a exigir de todas maneras que hagan un mínimo de créditos para que te puedan dar el BSN en los Estados Unidos. En otras palabras, seguramente te va a tocar tomar un número de créditos para poder sacar el BSN aquí en los Estados Unidos. Si lo traes ya de Argentina, porque lo acabaste durante el año que estabas, mientras que acabamos el proceso, no nos ha pasado, entonces estoy especulando un poquito. Creo que en ese caso te tocaría volver a hacer la certificación de tu título para que si Jefanes o Sidney le diga al board de enfermería que tienes un título de BSN y te lo validen. Cuando ellos lo validen, como ya tomaste NCLEX,
Eso es todo lo que se necesita. We never done it, so I don't know when you come back again and show a BSN, you already have NCLEX pass as an ADN, you need to take it again. But my question is, will the Board of Nursing, Anna will have to ask. Esto nunca nos habían preguntado. Nos toca preguntarle al Consejo de Enfermería. Yo creo que si lo acabas después de que ya está certificado como ADN, toca volverlo a certificar. El Board de Enfermería seguramente te lo certifica. Ya tienes NCLEX tomado y pasado. No te lo deben volver a pedir. No te lo vuelven a pedir. Eso sería más o menos la respuesta. That will be more or less my answer. I don't know what you think, Carrie, Debbie. Amanda, where is Like how Amanda? far along, you know, are they towards the BSN? You know, are they close or far? Well, dissertation will take a while. Yeah, Normally a year. good point, David. It's Sí, no sé si te di una respuesta buena, pero eso sería más o menos. Amanda, you have some thoughts on that? Is Amanda still on the group? Or Amanda may be on the Brazilian. Yeah, she's on the Portuguese channel. Portuguese side. So this is kind of what I was thinking. So if you were very close to finishing the BSN, I would say finish it. If you're not very close, most of the people that I speak with, they're pretty ready to get in line for this whole process. And they are interested in getting a job offer as fast as possible. So therefore, they do the ADN, they get all of their verification and certification and get everything done. And then they start the immigration process instead of waiting another year before they can start any of their process. So most people I speak to are, by the time they're meeting with us, they're very anxious to get going and to come. So especially if they've got that bedside experience. You're right, Kara, because that's what sells. So I think that we'd see most of the time that people would say, I'd rather finish my bachelor's degree in the United States. The hospital is going to give you tuition reimbursement and help you pay for that. And it would most likely, somebody that would have to wait a year to finish their BSN, they'd be in the United States 1 year sooner. And, you know, so that's kind of what I was thinking. Me too, Kara. Good point. So lo que Carrie y Debbie te están sugiriendo es, y creo que es básicamente, para terminar, si estás muy cerca de acabar, acábalo, ¿ok? Acaba tu licenciatura y empezamos ahí. Si te falta un tiempo, más de un año para poder hacer todo ese proceso, la mayoría de gente quiere acabar su proceso de venir a los Estados Unidos lo más pronto posible. No quiero decir que lo olvides, pero básicamente abandónalo. Hagamos el proceso, te traemos como ADN, ofertas hay suficientes en todas las partes, magníficas ofertas. El hospital te da, obviamente, ayuda para que te puedas volver el BSN acá y simplemente lo acabas acá. Ese seguramente sería la ruta más lógica si te falta tiempo para acabarlo. Si está muy cerca de acabarlo, lo más lógico es que lo acabes. ¿Ok? Sobre todo si no hemos hecho el proceso de certificación. Ok. This is the next question. Espero más o menos que te hayamos resolvido la duda. Cuando uno se requiere especial. Ok. Advanced Practice Nurse. Ok. Enfermeros de práctica avanzadas. No se escribe Surge Nurse, dice nurse, no, Advanced Practice Nurse. Ok. Un Advanced Practice Nurse. Son títulos de 2 o 3 años. No todos son, al contrario, la mayoría no son de 3 años, la mayoría son de 2 años. Okay? Okay? The majority of them are 2-year degrees. They are not necessarily 3-year degrees. Advanced practice, David? Yes, advanced practice nurse.
Advanced practice nurse, most degrees are 2 years. Some Oh, are after 3 the BSN? after the BSN, correct. No, we're not talking, okay. They're asking if you must get out of your work at the hospital to become an advanced practice nurse. And the answer is not anymore. Most advanced practice nurse programs can be done part-time while you work. Casi sin excepción hoy en día, la mayoría de los programas de volverse un enfermero de práctica avanzada se pueden hacer de manera parcial, donde sigues trabajando y sigues estudiando. Hospitals are not going to give you tuition reimbursement unless you are working for them, okay? If you abandon your job because you want to become a full-time student of your advanced practice nurse, at that time, you will have to pay for the degree on your own, okay? Si tú te retiras de tu trabajo, del hospital, porque decides que quieres estudiar de tiempo completo tu carrera de Advanced Practice Nurse, los hospitales no te van a dar ayuda económica. Ellos solamente te dan ayuda económica siempre que estés trabajando dentro del hospital. Las ayudas son para que tú las obtengas mientras que trabajas dentro de los hospitales. En el momento que te retiras de trabajar del hospital, las ayudas económicas no te las dan, ¿ok? Están basadas es parte de los beneficios que te dan por trabajar con el hospital. There is a video from, I forget her name, you remember from Evanston a few months ago, where she explains this in detail. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube de una magnífica experta en la cuestión de Advanced Practice Nurses. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, donde ella te explica claramente que los hospitales ayudan. Puedes tomar, obviamente se demoran más cuando lo tomas de tiempo parcial. No se demoran 2 años, terminas seguramente 3, 4 años haciendo el título, y en ese momento puedes utilizar las ayudas económicas que dan los hospitales. And as long as you are working in the hospital, then you can take advantage of the tuition reimbursement that the hospitals offer. Okay? Did I say anything that you ladies don't agree with me? No, it's good. It's good. I agree. Okay. Sé que la pregunta es un poco fuera del tema, pero ustedes podrían asesorar en el proceso de migración también de las mascotas. This is a question that we do get every once in a while. Pets. La pregunta es si hay un proceso especial de migración para las mascotas. Pets, mascotas, don't have a special immigration requirement to the United States. Okay? Normal pets, a cat or a dog, there is some paperwork that has to be done. It's more airline related than immigration related, okay? To be able to bring a pet to the United States. En realidad no hay nada raro migratorio a los Estados Unidos, es una cuestión de costos, es una cuestión más con las aerolíneas, desde que sean una mascota normal, no estamos hablando de un perro, un gato, no estamos hablando de animales sofisticados, ¿ok? Eso se hace con la agencia de viajes para poder hacer eso. Eso se incurre un costo, pero no es un problema migratorio. Es un problema de traer a la mascota a los Estados Unidos. Okay, hello David. Thank you so much for a very clear presentation. Can you register nurse work in obstetrics in the United States? Nurse work in the United States. Can a registered nurse work in the obstetrics? Okay. Carrie, can a registered nurse work in an obstetric unit in the United States? Yes, they can. That easy. Gladys, that easy. So do they have any experience in obstetrics? That would be the pathway to be working in obstetrics. Okay. Si tienes experiencia en el área de maternidad, los hospitales te dan de entrada un trabajo en el área de maternidad. I think a Colombian lady just came, right, Carrie?
to work at Good Yes. Samaritan, the obstetric unit. Yes. Ajá. Mhm. Trabajas en el área de obstetricia, no hay problema, desde que obviamente tengas experiencia en el área de obstétrica. De lo contrario, puedes empezar en otra unidad y solicitar transferirte a una unidad de obstetricia. Okay? If you've never done obstetrics, you can start on a regular med-surgical, and once you have some experience, you can always ask to move to another specialty service. They're always looking for people interested to do that. Mhm. Okay? Siempre te puedes mover en eso. Debbie, do hospitals give maternity leave? La pregunta es que si los hospitales dan permiso de maternidad. Hey, Deb, do we force the moms to deliver while working? We have Family Medical Leave Act here in the United States. So you do get time off to have your baby. You can have time off to care for a family member that is ill. You get time off to take care of your health. The amount of time that you get is a little bit dependent on the state that you work in, but most likely it's 6 to 8 weeks where you're off of work and they hold your position for you. La respuesta que Debbie te daba es, obviamente puedes, hay permisos de maternidad en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un título que se conoce hay una ley que se llama el Maternity Leave Act, que es Family Medical Leave, I'm sorry, correct? Correct. Bajo el cual permiso especial de familia, obviamente que puedes usar para maternidad, para un familiar que tiene alguna enfermedad, para alguna cuestión de descanso mental o cualquier cosa que tú necesitas, que lo puedes utilizar. Varía, ¿cuánto tiempo te dan? Varía un poquito de estado a estado, porque los estados en los Estados Unidos, cada quien tiene su pequeña opinión de cómo eso, pero normalmente estima unas 6 a 8 semanas por encima, y obviamente puedes usar tus vacaciones y otros para prolongar ese tiempo, pero básicamente durante ese periodo están por ley obligados a mantener tu trabajo, nadie lo va a eliminar ni nada por el estilo, y hoy en día pues con la escasez de enfermeras hay muchas ayudas y facilidades para eso, ¿ok? No hay ningún problema con los problemas de maternidad. Bueno, tengo una pregunta. David, we should do a time check. Okay. I have a ton of questions, so I'm going to browse through some of them and select maybe a couple more. Tengo muchas preguntas. Voy a escoger algunas más para contestar, para no tener así. Y obviamente con mucho gusto contestamos. Buenas noches, tengo una cuenta en mi internet. Las clases de inglés son virtuales. Ahorita aquí en el enlace les voy a decir cómo se pueden meter al programa para que lo puedan copiar. Ahorita se los mando aquí a todos para que tomen ventaja de eso. Perdónenme un minuto. Estoy revisando las preguntas un segundito. Ahí les dejo en el chat a los que les interesa cómo se pueden unir al programa si es que no han pasado. Sí, yo ya estoy en proceso de viajes para Estados Unidos. Okay, so this is probably one of the important questions. ¿En qué consiste la preparación para el núcleo y cuánto tiempo dura el programa? Para el núcleo mío es para el NCLEX. Hay presentaciones sobre cómo tienen que ver con el NCLEX. Esas preguntas las contestamos más adelante. ¿Cuánto tiempo después de haber obtenido todos los requisitos para la oferta laboral tengo que esperar? Ya la expliqué, dije que más o menos unos 6 a 9 meses, donde los exámenes se dan en Bolivia. El examen de inglés se da en Bolivia, dependiendo del examen de inglés que escojas. El examen del NCLEX solamente en uno de los 4 lugares. Eso lo explicamos en las reuniones informativas. Have class on English, many things. Considera la preparación del núcleo. Okay, I think there's a lot of okay, so there are 2 key questions I want to answer, and we can finish with that. Question number 1.
if you are on your way to the United States, I want you to know it's not automatic that we can take you in, ¿ok? Si estás de camino al venirte a los Estados Unidos, no es automático que te podemos recibir. It depends on how you are coming into the United States. Eso depende de cómo estás viniendo a los Estados Unidos. Primero, there are many circumstances by which you will not have enough time to legally complete your accreditation process in the United States. So, en la mayoría de las circunstancias, si vienes como turista, no hay suficiente tiempo para que logres hacer el proceso de acreditación y que yo pueda meter papeles a la migración para que no te quedes ilegal en los Estados Unidos. So, beware. So, ten eso en cuenta. Segundo, si vienes aquí con la intención de solicitar asilo, if you're coming here with the expectation to ask for an asylum process, all other problems. We need to know where we still have employers who will be interested to swap you from an asylum process into a regular process, because there have been lots of issues why candidates don't want to complete the switch because there are some risks, and employers have becoming shy about doing the process, incurring the extra cost of doing that. So we need to know under what circumstances you're coming to the United States to let you know whether we can take you in the process or not. Necesitamos saber bajo qué circunstancias estás viniendo para poderte decir con certeza si te podemos recibir una vez que estás en los Estados Unidos o no. Okay. I would like to know something. Is there an age limit? And that will be maybe the last question we'll ask. Carrie, is there a limit de edad? You know, one of the things that I think is important to think about is, where are you in your process? If you don't speak any English and you know it's going to take you many years to perfect your English, to study for the NCLEX, and then to go through the immigration process, you have to make sure that your plan is to continue working all the way through, and that you plan on working after you get to the United States for another 3 years. So when I talk to people that are my age, I say to them, how long are you planning on working? Because if it's going to take you 3 or 4 years to get through the credentialing and all of the testing and everything, and then it takes maybe a year for immigration, and then you need to work for the hospital for 3 years. So I think those are the things to consider when you're deciding whether you want to come to the United States. And you know, that's just a thought that I have. I think you might have some other thoughts, David, about Social Security and, you know, some of those other things too. La respuesta es sencilla. The answer is simple. There is no age limit. No hay límite de edad. Okay? It is really up to you. Yeah. En realidad, depende de ti. Exactly como te lo decía Carrie. Tú tienes que pensar que la forma de llegar a los Estados Unidos a una edad avanzada es que vienes a hacer trabajo asistencial. Tienes que pasar los mismos requisitos que una persona joven. Tienes que gastarte un par de años haciendo tu preparación de los requisitos, alcanzando el nivel de inglés, preparándote para el NCLEX, pasar por toda esa parte del proceso para que podamos hacer el proceso de migración. Y después, encima de eso, otros 6, 9 meses, dependiendo de lo que te demores. Estima que te vas a demorar unos 2 años, 2 años y medio, puede ser hasta 3 años en el proceso de preparación. Adiciona eso a tu edad y después pregúntate a ti, cuando yo me presente al hospital, when I am taking an interview with the hospital, am I going to demonstrate that I am interested on doing patient care? And I'm going to be asked to do at least 3 years of patient care. Tengo que mostrar que tengo intención, energía, capacidad para por lo menos dar un mínimo de 3 años de servicio asistencial.
Tenemos personas. Carrie just placed a person of age 60 in one of our facilities. Carrie acaba de poner una persona de 60 años en una de nuestras instalaciones. En los Estados Unidos no hay límite de edad. Depende de ti, que quieres hacer tu proceso, que quieres hacer el esfuerzo, que demuestras que tienes la intención de trabajar. Esas son las condiciones. Si quieres hacerlo, te recibimos con los brazos abiertos. If you are interested and you understand those conditions, we have open arms to bring you to the United States. ¿Ok? No, la edad no es el impedimento. La intención es, tienes un proceso por delante, estás empezando a la edad de los 55, tienes que tener el deseo de pasar por todo el proceso de venir a los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo importante. Ok. Carrie will finish it. I always tell people, if you haven't finished your degree, but you would like to get into our program with the intention to start your English preparation, we can make accommodations for that. You can join our program. You can start by studying English, focusing on your English for a few months. That will help us shorten the time. When you graduate, then we can start the other parts. Yeah. Remember, we still have one other key requirement. We still need you to work for at least a year before hospitals can make your job offer. Recuérdate que aun cuando te gradúas, queremos que por lo menos tengas un año de experiencia asistencial antes de que te traigamos. De todas maneras, avanzar el inglés es súper bueno. In any case, advancing your English is super key. Okay, I think we'll leave it here for today. Yo sé que hay muchas otras preguntas acá, pero obviamente nos podemos quedar con mucho gusto. Hacemos muchas sesiones, tenemos las reuniones informativas donde pueden también acercarse y donde contestamos muchas de estas preguntas y les agradecemos mucho haber venido. Soy enfermera recién graduada y empecé el proceso, pero estoy preguntando en el examen de ley. ¿Hay alguna diferencia en la dificultad en que los hospitales me elijan para trabajar en algunos de los hospitales por esta red? No, no. Si tienes los requerimientos, no hace diferencia si llevas 2 años de experiencia o 5 años. Bueno, sí hay algunos hospitales que buscan más experiencia, pero en general no hay. Is there a huge difference if I only have 1 or 2 years of experience or I have 10 years of experience? No. Yeah, some hospitals may need somebody with a certain experience, but in most circumstances, they have jobs for everybody. Most circumstances, no. In some hospitals, they'll only take an expert, right? They'll only take somebody with 5 years, but that's not very common. Mm-hmm. If you've got 1 or 2 years of solid experience at the bedside doing patient care delivery, you should be in very good shape for a hire. Very good shape. Okay. Okay, I think that's it for tonight. Creo que esto es suficiente. Ya nos pasamos más de 15 minutos. Amanda, I don't know if she wants to return. I forgot what we have in school for next week. Bueno, no me acuerdo que alguien programaba para la próxima semana, pero de todas maneras lo estamos anunciando en los canales. Amanda, I'm sorry. What's in the scope for next week or? We have, for next week, we have Nash Institute. And then the following week, we have BSR. So we're rounding off the month with Nash Institute next week, why they are different and very much exterior. Very nice. And then for the BSR. Oh, sorry. Go ahead. Oh, for the NCLEX preparation, the Nash Institute is going to give some overview of the work that they do to help people prepare for the NCLEX RN. Very good. Thanks, Amanda. I had to get that little bit in. Mm-hmm. Todas esas preguntas relacionadas al NCLEX. La próxima semana viene el Instituto Nash, que es el que los prepara, las tutorías, las clases, todo lo que necesitan preparación del NCLEX. Van a contar
el proceso de preparación, las ayudas adicionales que están creando, las nuevas metodologías, la preparación por la nueva generación del NCLEX. Todas esas preguntas que no contesté respecto al NCLEX, por favor vengan a la próxima semana y las pueden hacer directamente a los profesores del instituto. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you, Carrie, Debbie, Amanda, everyone in the Thank meeting. you, David. Raul for the translation. Yes, And, thanks, Raul. Thank you. and we'll see you guys next week. Thanks, everyone. Okay, thanks, everybody. Okay, bye-bye.